Ponemos en oración ese momento. Señor, te agradecemos, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por tu iglesia que está aquí reunida en esta mañana. Gracias porque también soy participante de esto, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Por tu vida entregada, Señor, en aquella cruz. Y por eso estamos aquí, Señor. Gracias por tamaña salvación. Señor, quita de nuestras mentes todo aquello que impide, Señor, nuestra comunión contigo, Señor. Quita toda distracción de medio de tu iglesia, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos oír tu palabra. Te entrego ese momento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te oro. Amén, Señor. Amén. Hermanos, estamos predicando en 1 de Corintios hoy. Dejar las Biblias abiertas en 1 de Corintios capítulo 11, pero de momento no voy a ir ahí. Quisiera antes dar un pequeño paseo en los libros anteriores para más o menos tener en contexto algunos puntos que me pareció interesante a la hora de preparar la predicación. Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corinto, en primer lugar porque en la iglesia se congrega los santos. Amén. Entonces Pablo escribe direccionando a los santos, a los salvos. Por lo tanto, la iglesia no se rige, hermanos, por normas humanas. En la iglesia nosotros no estamos basados en las leyes humanas, las respetamos, pero nuestra ley es la ley que viene del Señor, que está por encima de toda ley. Por lo tanto, en la iglesia del Señor el pecado no se normaliza como en el mundo, que el pecado está siendo cada vez más normalizado, con nombres y con escudos, con todo tipo de cosas, ¿no? Con días ya festivos para conmemorar cosas que para nosotros, para el reino de Dios, es pecado. La iglesia del Señor es diferente. Aquí no se normaliza pecado. La iglesia, nosotros no podemos pasar la mano, ¿verdad? Pablo terminó el capítulo 1, que voy ahí, si no queréis abrir no pasa nada, porque voy del 1 hasta el 11. Terminó el capítulo 1 y voy a leer, bueno, en el versículo 9, él dice estas palabras, capítulo 1, 1 de Corintios, versículo 9. Él dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Wow, está diciendo a la iglesia que nosotros fuimos llamados para testificar también, ¿verdad? Por medio de la predicación de la palabra del Señor a muchas otras personas, para que ellas también pudiesen tener la misma oportunidad que nosotros de conocer al Señor por medio de la predicación de la palabra. Porque es por medio de la predicación de la palabra que otras personas pueden conocer al Señor. Y él dice aquí que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En la misma línea, en el capítulo 2 de 1 de Corintios, él dice,
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que hemos recibido, iglesia amada, el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya no vivimos como vivíamos antes. Ya no pensamos como piensan la gente del mundo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Ya tenemos una mente renovada por el Espíritu. Ya no vivimos como vive el hombre natural que miente, que juzga, que oculta, que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, ¿verdad? Sino que nosotros aquí hablamos con palabras que nos enseña el Espíritu Santo. Como hemos hablado en la escuela dominical, muchas veces parece ser que la teoría, hablamos mucha teoría, pero eso se aplica, hermanos. En la práctica tenemos que aplicar lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos aprendiendo en la iglesia del Señor. Aprender a hablar de lo que hemos visto, de todo lo que es justo, de todo lo que es honesto, de todo lo que es bueno, ¿verdad? Debemos de hablar esto y es el Espíritu Santo quien nos va a dar esa capacidad. Lo que vemos en esta carta es que Pablo quiere que la iglesia de Corinto no solo recapacite, sino que además recuerden a quién pertenece. Mira, 1 Corintios 3, 22 dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, él dice. Fijaos ahora, el versículo 23, todo es vuestro. Y el 23 dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Gloria a Dios por esto. Todo es nuestro, y nosotros somos de Cristo, y Cristo de Dios. ¡Qué maravilla! Hay un orden. Dios puso un orden y nosotros vemos aquí en esos versículos que Pablo está hablando. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Amén. Ahora bien, Dios es santo y no habita en lugar impuro, ¿no es así? ¿No hemos aprendido esto? Dios no puede habitar en lugar impuro, ¿no? El profeta Isaías fue llamado por Dios. Por la visión, Isaías pensaba que no escaparía de la ira de Dios. Al ver en su sueño, en la visión que tuvo, él vio que ángeles gritaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y Isaías al ver esto, pensó, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? No escaparé de la ira de ese Dios tan santo. Isaías, hermanos, era un hombre como tú y como yo. Pero ¿sabes qué pasó? Que Dios le perdonó. Así como perdonó a ti y así como perdonó a mí. Amén. Mira, Isaías 6:6 y el 7. Dice, y voló hacia mí, Isaías hablando, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Isaías fue limpio de su pecado y fue purificado. Pero a nosotros, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Ha venido un ángel y te ha tocado con una brasa del altar para que tú fueses purificado. No, ¿verdad? Nosotros hemos sido purificados, santificados por medio de la sangre de Jesucristo.
Amén. En aquella época Jesús no había venido, ¿no? Pero Isaías, que creía que al ver un Dios tan santo, sería fulminado. Sin embargo, Dios le perdonó y lo purificó. Lo mismo pasó con nosotros. Jesucristo nos perdonó y nos limpió y fuimos purificados por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros somos llamados santos. Fue por medio de la sangre de Cristo. La impureza, entonces, no debe estar en medio de nosotros, no debe estar en medio de la iglesia. Pero lo que nosotros vemos aquí en Corinto, es que había pecado, había impureza en medio de la iglesia. Había pecados horribles en medio de la iglesia que debería ser quitado. Como he dicho antes, la iglesia no normaliza pecado. Si hay pecado, hay que ser limpiado, hay que ser quitado, la persona tiene que ser renovada si hay pecado. En 1 Corintios 5:5 dice, debido al pecado que había en la iglesia, dice, el tal sea entregado, no voy a entrar en detalles porque nosotros ya hemos pasado por aquí, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es cuando tú lees este versículo y dices, wow, que Pablo está diciendo que hay una persona en la iglesia que debe de ser echada, dice, a Satanás, debe ser entregado a Satanás. Es que la iglesia, el Señor requiere santidad. Pero aquí no está condenando a la persona a ir al infierno. Dice el versículo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Que quizás este rebelde puede recapacitar, ¿verdad? Arrepentirse y cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Dios requiere de nosotros santidad. El hombre del mundo no sabe discernir lo bueno de lo malo. O eso pensamos. O a veces sí que sabe discernir, pero no lo hace. Sabe discernir, sabe diferenciar lo bueno de lo malo, pero no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Pues simplemente, hermanos, porque no son santos, no son salvos. El Espíritu Santo no habita en él. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros no solo sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, sino que escogemos lo bueno, ¿no es así? Escogemos lo bueno porque el Espíritu nos ayuda, ¿no? Si le preguntamos cuál debo escoger, Él nos va a ayudar. Las personas del mundo, por lo tanto, son esclavos. Y un esclavo hace lo que manda su amo, ¿no es así? En este caso, el diablo. Las personas del mundo hacen lo que manda el diablo, lo que quiere que haga su amo, el diablo, porque son esclavos. Tienen que cumplir. Sin embargo, nosotros somos esclavos, pero de Cristo. Amén. Esa es la gran diferencia. Ser esclavo del mundo y ser esclavos de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice, que incluso José Manuel predicó hace poco, pasó por aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hermanos, el Espíritu Santo es quien nos da la fuerza para que luchemos y no dejemos ser dominados por hacer cosas ilícitas. Es el Espíritu Santo que nos da, que nos ayuda y que hace entender que lo que estamos haciendo no glorifica el nombre de Dios. ¿No es así? Y siempre debemos de pensar, ¿eso glorifica a Dios? ¿Verdad? En las cosas más sencillas, ya comenté aquí que en el trabajo a veces que tenía yo hace tiempo, yo tenía algún compañero que cogían cosas que, no, eso se va a tirar a la basura, lo voy a llevar para casa. Pero bueno, no se ha tirado todavía a la basura.
Si se ha tirado a la basura, vale. Yo tengo una cinta métrica así de 50 metros, vieja, porque la han tirado a la basura. Y yo le digo, oye, y entonces la cogí, porque estaba en la basura. Literalmente lo tiraron. Es que está tan llena de fibras que es difícil abrirla, ¿no? Pero bueno. Pero no coger, ¿verdad? Tienes que preguntar, vale, yo voy a coger, vale, es solo un tornillo y lo necesito, pero ¿esto glorifica al Señor? El Espíritu Santo nos da ese discernimiento y nosotros sabemos si eso lo que estamos haciendo glorifica al Señor o no. En esta carta contiene una aplicación para la iglesia y por supuesto para nuestra iglesia también. Y por supuesto que yo no puedo resumir muy rápidamente porque son muchas cosas, pero hay muchas cosas aquí que debemos de aplicar, poner en práctica en nuestras vidas. ¿Sabes? No estar solo viendo la teoría, sino que poner en práctica. Nosotros debemos poner en práctica la santidad, porque Dios requiere santidad de su pueblo. Las tradiciones, hermanos, las cosas de la vida o las cosas de nuestra vieja vida, de nuestro viejo hombre, a veces traemos para dentro de la iglesia, pero somos una persona redimida, somos nuevos ahora. Somos otras personas, distintas. No somos los mismos. Me acuerdo ese dicho que se habla de Agustín, ¿no? Cuando él estaba ahí corriendo, que le gustaban mucho las mujeres. Y cuando conoció al Señor, volvió allá a su barrio. Y una de las mujeres que él había conocido salía gritando, Agustín, Agustín. Y él salía corriendo de ella porque sabía lo que ella quería. Y él decía, no soy yo, no soy yo. Es otra persona. Cuando nosotros tenemos a Cristo, somos otra persona. Todo cambia. Y él salía y él corría por esto, porque no era él. Él decía, no soy yo, ¿no? No soy aquel viejo Marcos. Fui lavado, fui redimido por la sangre de Jesús. Amén. Y eso nosotros, cada uno de nosotros, no debemos estar atados a las cosas del pasado porque somos nuevas criaturas. Amén. Capítulo 11, versículo 1. José Manuel incluso predicó la semana pasada. Pablo, viendo todo lo que pasaba en la iglesia, todo lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia, escribe para intentar que la gente entendiera que deberían de dejar sus viejas costumbres, sus pecados y vivir santidad. Y él dice en el capítulo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese versículo es muy fuerte, hermanos, que tú puedas decir esto. ¿Sabes lo que es que tú puedes decir a tu hijo? Mira, hijo, sé mi imitador, así como yo soy de Cristo. ¡Wow! ¿Tienes valentía para decir eso a tu hijo? ¿De verdad? ¿Tú puedes decir eso a tu hijo? De verdad, hermano, piénsalo. ¿Puedes decir a tu hijo, sed mi imitador, así como yo soy de Cristo? ¿Tu hijo ve en ti que tú eres un imitador de Cristo? Pero Pablo dice, fijaos, el testimonio que tenía que tener Pablo para decir, sed mi imitador, así como yo soy de Cristo. Y vamos siguiendo en el capítulo 11. Voy a leer ahora los versículos que voy a trabajar esta mañana. Él dice, el 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que no se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer,
sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio de la mujer, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Todos podemos decir amén. Las mujeres pueden decir amén. Gloria a Dios. No hay ninguna rebelde, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Si nosotros leemos esto, estaba pensando, ahora tengo un trabajo, estoy trabajando, yo pienso, somos 5 mujeres y 3 hombres. Digo, si yo leo esto ahí, igual soy apedreado, ¿no? Pero hay que entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Mira, el apóstol Pablo, para enseñar a la iglesia de Corinto, para decir a la iglesia de Corinto que era posible hacer bien las cosas, le dice a la iglesia, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Eso es simplemente para decir, mira, es posible. Sed mis imitadores, así como yo soy de Cristo. Y el versículo 2, él dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la enseñé. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que Pablo está enfadadísimo, ¿verdad? Está muy enfadado con la iglesia. Porque de verdad creéis que la iglesia de Corinto, desde que hemos empezado a predicar de Corinto hasta ahora, la iglesia de Corinto oía y ponía en práctica, aplicaba lo que Pablo está diciendo aquí. ¿De verdad creemos en esto? Él dice, Pablo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. ¿Verdad? Aquí se nota que Pablo está enfadado, porque claro, nosotros hemos visto hasta ahora que incluso él dice, sed mis imitadores así como yo soy de Cristo, porque viene exhortando a la iglesia. Entonces, aquí se nota que Pablo está enfadado. Está enfadado, usa un poco incluso de cinismo para decir a la iglesia, hermanos, exhortar no es fácil. Exhortar a una persona es difícil, provoca un desgaste muy grande. Nosotros mismos los padres sabemos, yo ya no, yo abuelo, ¿no? Pero cuando tenía hijos pequeños que tú a veces exhortas, te duele más a ti, duele más al padre que al mismo niño. Exhortar no es fácil. Y Pablo venía siempre exhortando, estaba desgastado ya, hasta llegar al punto de decir, bueno, os alabo, estáis haciendo muy bien. Oís bien lo que yo digo, y cumplís además, ponéis en práctica. Pero que no era así. Sabemos que la iglesia de Corinto no ponía en práctica lo que Pablo estaba diciendo. Quizás en el principio sí, ¿no? Quizás sí. Por supuesto que no era como Pablo estaba diciendo. Pablo estaba intentando que la iglesia de Corinto andase en santidad. Es como si Pablo pegase así, ¿no? Un puñetazo en la mesa. Oye, basta ya. Ya os he dicho, deja ya esta vieja vida, deja ese pecado. Es como que pegue en la mesa. Aquí Dios ha puesto a la iglesia un orden. Hay que respetar este orden, hay que cumplir este orden, porque ha sido puesto por Dios. Hay que vivir en santidad. El versículo 3 dice,
como que se está dando algo nuevo a la iglesia. Él dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que, hermanos, como podemos ver en ese versículo, los cristianos de la iglesia de Corinto estaban viviendo un cristianismo, pero parece ser que sin Cristo. Se estaban viviendo un cristianismo, pero sin Dios, porque no estaban cumpliendo con la palabra de Dios. Ellos iban a la iglesia, pero no vivían una vida consagrada a Dios. Literalmente, ellos vivían una ética cristiana. Es decir, ellos sabían diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Sabían diferenciar, pero luego no ponían en práctica. Sabían lo que estaba bien y sabían lo que estaba mal, pero luego no ponían en práctica. Era todo teoría, no aplicaban en sus vidas lo que se estaba enseñando. Por eso el enfado de Pablo. Pero aquí no pasa eso, ¿verdad? Todo lo que se predica se cumple durante la semana, hasta el siguiente domingo, ¿no es así? Aquí no pasa. Pablo tiene que decir, escuchadme todos, dejéis, en mis palabras, dejéis de tantos pensamientos filosóficos, dejéis de tantas ideas de hombres, pensar en las cosas allá de la vieja vida. Tenemos que pensar que Dios siempre está delante de nosotros. Eso es lo que Pablo quiere decir, que Dios está delante de nosotros. Además, él dice que Cristo es la cabeza de ¿quién? En este caso, del hombre, ¿no es así? Y el hombre es la cabeza de la mujer. Hay un orden que parece ser que no se estaba respetando muy bien en la iglesia. Por eso Pablo tiene que poner ahí en plan firme. Pablo describe el desorden que había en la iglesia cuando no se cumplía el orden de Dios. Porque cuando tú no cumples la palabra de Dios, al final provocas daño, desorden en la iglesia. Mira, si el varón en la iglesia, aquí según Pablo está diciendo, en aquella época, predica con un velo en la cabeza, o sea, con la cabeza tapada, él avergüenza a Cristo. Porque la cabeza del varón es Cristo. Él no debería tapar la cabeza para predicar. Y cuando la mujer, o bien ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza a su marido. Por supuesto que ahí en aquella época había una tradición, pero aquí no se trata de tradición. Aquí se trata de respeto, se trata de orden. No es por tradición. Se trata de autoridad, se trata de cumplir el plan de Dios. No es que cada uno va a hacer lo que quiere o hacer lo que le parece más correcto, sino que hay que hacer lo que Dios está diciendo en su palabra. Las mujeres en aquella época que llevaban la cabeza raspada o eran esclavas porque trabajaban como esclavas para otra persona, o eran esclavas prostitutas, ¿no? Entonces se rapaba la cabeza para diferenciar la esclava, de las dos maneras que estoy hablando, diferenciar de las mujeres honradas, ¿no? Las mujeres decentes, ¿no? Para diferenciar, pues se rapaba la cabeza de la mujer en forma de un castigo, ¿no? Las prostitutas, para que todos viesen que era prostituta. Porque me imagino que las esclavas que tenía andaban con sus amas, pienso yo. Sin embargo, una mujer por la calle, con la cabeza raspada, ya indicaba que era una prostituta. Y era una forma de diferenciar una mujer decente, formal, de una prostituta. Así que dice el versículo 7,
Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Wow. En el año 2026 decir esto, pero la palabra de Dios no queda desfasada, no queda de modé antigua, sigue siendo y sigue vigente hoy. Y repito, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Si la mujer no respeta el orden establecido por Dios, entonces avergüenza al marido. Y si el marido no cumple con el orden de Dios, avergüenza a Jesucristo, avergüenza a Dios. Dios pide, mis queridos hermanos, tanto al hombre como a la mujer, orden, decencia y respeto. Es de eso es lo que realmente está tratando. Nosotros a veces nos fijamos y ponemos un montón de interés a ver qué va a decir el pastor con relación a la mujer debe tapar o no debe tapar la cabeza. A veces estamos pensando en esto. Sin embargo, el texto está hablando de cumplir con la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. Y a veces nos agarramos ahí a si se debe tapar o no se debe tapar. Y más adelante va a quedar claro si las mujeres deben tapar o no. ¿Qué os parece? A ver si todas van a venir ahora aquí con las cabezas tapadas, ¿vale? Ya veremos. En Génesis capítulo 2, vemos que Dios, voy a hablar, pasar por ahí, pero no hace falta que abrís. En Génesis capítulo 2 vemos que Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida en sus narinas, ¿no? Después que Dios formó el hombre, formó a la mujer y la trajo al hombre. El hombre tenía contacto directo con Dios. El hombre hablaba directamente con Dios. El hombre hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, la mujer hablaba con el hombre. El orden está establecido desde la creación. Desde que Dios creó el hombre y la mujer creó de esta manera. El hombre, Dios lo hizo del polvo, sopló aliento, sopló de su espíritu y el hombre vivió. La mujer fue sacada del hombre. El hombre tenía contacto directamente con Dios. La mujer tenía contacto con su marido directamente. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Hablando allá de Génesis. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Otra vez, Pablo está hablando del plan perfecto de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Como he dicho antes, al principio, la iglesia de Corinto vivía una ética cristiana. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Por eso, Pablo tiene que exhortar a la iglesia. En aquella época era común que la mujer decente, fijaos ahora en esto, lo que pasaba en aquella época. Era común que la mujer decente, la mujer formal, cubriese su cabeza. No solo en la iglesia, sino que también en la calle. Y eso pasa hoy día en muchos países del Oriente Medio, que la mujer cubre su cabeza en forma de una tradición, como un respeto que debía. De hecho, hay países que las europeas, los occidentales van ahí, las mujeres tienen que poner un pañuelo en su cabeza. Es una señal de respeto. Se la ve y ve que es una mujer formal, ¿no?
En el versículo 10 dice que, ese que acabamos de leer, dice que hay ángeles en medio de la iglesia. O sea que la mujer no solo es un desacato, un desrespeto a su marido, porque aquí está hablando de matrimonios, también esa es otra cosa, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de hombres casados y de mujeres casadas. Los solteros no tienen autoridad sobre una mujer casada, ¿no? Entonces estamos hablando de hombres casados, de matrimonio, donde el hombre tiene autoridad, la mujer tiene autoridad, la mujer respeta al marido, ¿no? Aquí está hablando de casados. Y el versículo 10 dice que no solo puede desacatar, o sea, desrespetar al hombre, el uso de no cubrirse la cabeza, sino que también podía provocar en los ángeles que supuestamente estaban en la iglesia esa vergüenza, ¿no? Así que las mujeres debían de cuidarse para no avergonzar no solamente a su marido, el hecho de no usar, una falta de respeto, a su marido, sino que también a los ángeles. Ahora bien, hay teólogos que dicen que esos ángeles que hablan en la Biblia pueden ser personas de otras iglesias que venían a visitar a la iglesia y se escandalizaban si viese una mujer hablando sin cubrirse la cabeza. También hay personas que piensan que pueden ser ángeles de verdad, ángeles celestiales. Ahí no está muy claro el texto, pero más bien pienso que nosotros sabemos que los ángeles están, ¿no? En medio de la iglesia. El Señor, el Espíritu pasea en medio de su iglesia. Sabemos que los ángeles están, ¿verdad? Pero en este caso, yo más bien pienso que esos ángeles se refieren a personas que visitaban, iban de visitas. Era muy común visitar, ¿no? Y como hoy, que otras personas van a visitar. Pero claro, había una tradición donde la mujer debería cubrirse la cabeza. Ahora viene una persona de otra iglesia y sabe de esa tradición y llega a esta iglesia y ve que las mujeres no cubren la cabeza, puede provocar para él, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergonzoso es. Entonces, podía ser esto, ¿no? Que aparte de que la mujer no honraba a su marido, sino que provocaba a que otros pecasen también por el hecho de no cubrir la cabeza. Ahora bien, hay personas, por eso digo, que agarran esos versículos y quieren saber, a ver, ¿puedo usar el velo o no puedo usar el velo? A ver, ¿cómo quedamos, no? Y no sé, hay personas, y yo conocí personas, que tenían un deseo horrible de usar el velo, un velo en la cabeza, porque agarraba ese versículo y como veía literalmente lo que estaba escrito y quería usar el velo, ¿no? Pero vamos hablando poco a poco, más adelante vais a saber. En realidad, lo que creo es que Pablo está llamando la atención de la iglesia para que la iglesia andase en santidad y escuchase las exhortaciones de la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero pensar. El versículo 11 dice, y el 12 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahora empieza a complicar la cosa. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Todo procede de Dios. Así que si alguien piensa que este texto, en él hay algo así de machismo de parte de Dios, porque hemos escuchado mucho esto, es que Dios es machista o que la Biblia es machista, ¿no? No vamos por ahí porque no tiene nada que ver con hablar de que la iglesia es machista o que nosotros somos machistas o que Dios es machista o que el texto es
machista. Lo único que está haciendo Pablo aquí es recordando el orden que Dios puso allá desde Génesis. Es lo único que él está haciendo y que debemos de cumplir hoy. Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que pasó allá debemos de cumplir hoy. Aceptemos o no, debemos de cumplir, porque es la palabra de Dios y ella está por encima de todo. Amén, hermanos. Allá en Génesis, como he dicho antes, Dios creó al hombre primero y del hombre formó la mujer. Así que tanto el hombre como la mujer pertenecen a Dios. Tanto el hombre como la mujer delante de Dios son el mismo, con roles distintos, pero somos iguales delante de Dios. Con roles diferentes, por supuesto, con roles distintos. Eso es lo que hay que entender. Pero delante de Dios, tanto el varón como la mujer, fuimos formados por Él. Así que en la iglesia de Corinto había un problema, que tanto las mujeres como los hombres, porque aquí muchas veces estamos hablando solo de las mujeres, pero tanto las mujeres como los hombres deberían diferenciarse de la gente del mundo. Allá había algo estaba pasando ahí, algo de tradición. Nosotros, bueno, yo pienso que nosotros también, los cristianos, y hermanos, quizás vais a pensar que igual, yo pienso que un cristiano, sobre todo las mujeres, los hombres también, van a una playa. De verdad que hemos dejado de ir en playas aquí. De verdad, no estoy acostumbrado en, bueno, la gente, pues que en Brasil hay cosas peores, sí, es verdad. Pero yo no quiero pecar. Eu vou na praia onde as mulheres basicamente estão desnudas, ¿verdad? Não hace falta, ¿verdad? Então, eu penso, uma mulher cristiana vai à praia. Que roupa vai poner ela na praia? Que vestimenta vai poner ela na praia? Ah, porque eu estou na praia, posso poner o que me dá a gana? Não, essa é a praia, não passa nada. O cristiano tem que ser diferente. O cristiano tem que marcar, la gente tiene que ver que somos cristianos. Pues aquí estaba pasando lo mismo. Parece ser que ni el hombre ni la mujer salían en la calle y todo daba igual, que éramos unos más del montón, ¿no? Entonces, yo pienso que debemos de diferenciarnos. No, mira, todos nosotros estamos vestidos igual, pero ahora mismo se acerca el verano. ¿Cómo van a vestir las mujeres? ¿Cómo se van a vestir? ¿No? ¿Qué tipo de ropas van a poner? Yo creo que deberían mirarse en el espejo y pensar, con mi forma de vestir, alabo a Dios, agrado a Dios en primer lugar, a Dios. Pues aquí está pasando algo parecido, porque Pablo está llamando la atención tanto de los hombres como de las mujeres. El respeto, la forma de portarse. Y eso no cambia, esto vale para hoy. El versículo 14 dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello no le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero estoy haciendo una pregunta. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Y cada vez parece ser que nos vamos a complicando más en el texto, ¿verdad? Porque ahora parece ser que Pablo está hablando del velo, otra vez. Hermanos, en primer lugar, hombres, dejarse, porque lo que está hablando Pablo aquí, vamos a hablar primero del hombre, dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. A ver, si nuestro cabello crece igual que los de las mujeres. ¿No es así? Nuestros cabellos crecen igual que los de las mujeres. Pero es que aquí había algo. Los hombres aquí, por lo que vemos en este texto, deberían cortarse el cabello
para diferenciarse de las mujeres. Algo pasaba aquí. ¿Por qué? Nosotros vemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, cuántos hombres de pelos largos había. En la Biblia, muchos, muchos. Y no era vergonzoso, ¿verdad? Tener el pelo largo. Pero es que aquí Pablo está hablando de algo estaba pasando que la gente tenía que diferenciarse de la gente del mundo. Entonces él dice, le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y dice, y habla de la mujer también. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, y a la mujer le es honroso dejarse crecer el pelo. Así que debió ser una costumbre de los cristianos de la época, cosa, hermanos, que no se aplica a nosotros, no se aplica a la iglesia. Creo que en ese punto tenemos que dejar claro, no se aplica a la iglesia, era algo de la época y Pablo estaba corrigiendo a la iglesia. Y yo entiendo que es que los cristianos tenían que marcar la diferencia, como hoy sigue siendo. Como acabo de citar el ejemplo de la playa. No puede ser que la mujer cristiana se vista igual que las mujeres del mundo allá en la playa. Además sacan fotos y ponen en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ya apague y vámonos, ¿verdad? Debió ser una costumbre de los cristianos de la época. Pero Pablo va a citar ahora dos versículos que me parece interesante. Él dice, y voy a leer en dos versiones. El versículo 16 dice, con todo esto, hermanos, él habla, termina esa parte hablando a la iglesia. Con si usa el respeto de la mujer con el hombre, la jerarquía, que esa palabra no quería usarla porque a veces hay gente que se incomoda con esa palabra, pero había una jerarquía en que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, hombre es el cabeza de la cabeza de la mujer. Hay una jerarquía, pero esa palabra, pero eso es lo que hay. La mujer a veces, y el hombre también se equivoca mucho, porque cuando dice que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, yo creo que eso apagaría cualquier fuego, ¿verdad? Cualquier cosa de decir que somos machistas o cosas así. Porque el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo creo que derribaba cualquier argumento machista. Y Pablo, exhortando a la iglesia de Corinto, él dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Y voy a leer en la NBI, que dice, que cambia un poquito, y dice así, si alguien insiste en discutir este asunto, tengan en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Cosas de afuera para que vengamos a discutir aquí dentro de la iglesia, pues no. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mira, Jesucristo vino. Él nos liberó de las ataduras, de las tradiciones. ¿No fue así? Él ya nos liberó de estas cosas. De que si yo pongo velo, si dejo de poner velo. Lo que el Señor quiere es que tú tengas santidad, que vivas en santidad, que cumpla con la palabra del Señor. Si tú, mujer, de verdad quieres poner velo, allá tú, ponga el velo. Si no, pues no lo pongas. Mira, mi mujer, no, hoy no, pero a veces pone, ¿no? Un pañuelo, perdón. Pero eso es por otra situación. Pero que eso no tiene que ser que tenemos que poner o dejar de poner. Antes de pensar en poner, mira a ver si tú estás de verdad viviendo la palabra de Dios.
Mira esto. Antes de estar pensando, wow, es que aquí no se pone el velo o eso. Con 1 hora más concluyo, ¿vale? Así que Cristo, Él ya pagó por nosotros, Él ya nos liberó de la vieja vida, de las viejas costumbres. Hoy nosotros somos libres, libres. Amén. Somos libres para decidir. Tú eres libre, mujer, para ir a la playa y poner lo que tú quieras. Eres libre. Pero debes pensar si lo que tú vas a poner glorifica a Dios. Pero tú eres libre. Tú puedes decidir y poner lo que tú quieras. Así como el hombre también. Porque somos libres. Tenemos el Espíritu para ayudarnos a decidir. Oye, esto puedo poner que no voy a hacer ni mi hermano pecar, tampoco ensuciar el nombre de Dios. Ahora bien, para que nosotros sepamos de verdad qué es la libertad, debemos de atesorar la palabra de Dios en nosotros. Amén. Debemos de atesorar la palabra en nosotros. Mira, Jesús dijo, y con esto termino. Jesús dijo entonces en Juan 8, 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fijaos en esto. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oh, gloria. Es conociendo la palabra del Señor que seremos libres. Amén, hermanos. Espero que si hay dudas, después podemos hablar.